Tov, Shavua Tov, Shalom para todos, si Dios quiere. Espero que estén muy bien, Shavua Tov. Shavua Tov. Muy bien, entonces vamos a empezar con el Rambam. No sé si alguien quiere preguntar algo. Muy bien. Primero yo, gracias a Dios, quiero agradecer a Baruch Hashem, a Dios que da sabiduría al hombre. Estoy con, ¿cómo se llama? Con corona. Pero gracias a Dios que Dios dio la vacuna, sabiduría al hombre para dar vacuna. Entonces ya la cosa es mucho más liviano que lo que era antes, Baruch Hashem. Gracias a Dios ahora es solo como un resfrío pequeño. Y no hay más riesgo que eso, gracias a Dios. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Que sea mejor. Amén, amén, amén. Toda Rabá, muchas gracias. Toda Rabá. En todo caso, entonces que terminamos el principio quinto, vamos a empezar el sexto principio de el Rambam. Entonces, dice así. ¿Alguien entonces quiere preguntar algo? ¿Tiene alguna duda o no es necesario? Está todo claro. Si está todo bien, entonces seguimos. El sexto principio. Vayesota Shishi. Anevua. El sexto principio es la profecía. Que Dios realmente revela al hombre lo que él desea. Y hay contacto entre Dios y el hombre. Anevua. והוא שידע אדם שזה מן האדם ימצא בהם בעלי טבעים ממידות מעולות בזכות מאוד ושלמות גדולה. El hombre tiene que saber, este principio habla de que en el hombre mismo pueden llegar a un nivel espiritual muy muy alto, de una pureza muy grande y perfección perfección personal muy muy grande también. Y la persona se vuelve, todas las fuerzas del cuerpo se van anulando ante la grandeza y la capacidad del hombre de que, como dice el Rambam, no sé, el Rambam dice así: cada uno de nosotros tiene que saber que está frente al rey más grande de los reyes, más grande que el rey Salomón, que el rey David. Y el Rambam pregunta: ¿quién es este rey? Generalmente nosotros diríamos es Dios. No, él dice es nuestra mente. La mente es como nuestra alma divina. En la mente posa nuestra alma divina, la capacidad más, lo que nos diferencia de todos los animales, de todas las otras criaturas del mundo, es la capacidad de entender, de captar sabiduría, de aprender cosas nuevas, ¿cómo se llama? Nuestra mente, dice el Rambam, es el puente que Dios te dio. Tú estás hecho a semejanza divina, a la capacidad de entender, de diferenciar entre el bien y el mal, lo verdadero y lo falso. Todo eso viene por tu capacidad mental de entendimiento que Dios te dio, de adquirir sabiduría. Entonces el Rambam dice que una persona puede llegar a un nivel tan grande en este desarrollo de entendimiento que lo lleva a los niveles de poder, ¿cómo se llama? Alcanzar la cercanía con Dios, el apego a Dios y la profecía. Entonces acá dice, hasta que este hombre se vuelve como puramente. Generalmente el cuerpo tiene que estar todo guiado por la mente. Nuestros deseos tienen que estar guiados por nuestra mente. Cuando hay un problema grande, como dijo algo maravilloso Rabbi Viner, nosotros tenemos que guiarnos por nuestra mente, por la sabiduría, que es lo que te da la verdad.
no por nuestras tentaciones y nuestros deseos. Es un trabajo duro, difícil. ¿Y quién fue el primero que cayó en este trabajo? El primer hombre, Adán Arishon. No sé que hay alguien que tiene el micrófono abierto y hay una interferencia o algo así, perdonen. ¿Quién fue el primero que cayó en esto? El Adán Arishon, el primer hombre. Dios le dijo, de todos los árboles comerás y de uno no. Dios le entregó la sabiduría y le dijo cuál es el bien y cuál es el mal, que lo definió Dios. Y el hombre y la mujer tuvieron deseo, tentación de este árbol y venció la tentación a la sabiduría, a la rectitud, al camino verdadero. Desde el principio caemos en este problema. Si el hombre hubiera vencido con la sabiduría, entendiendo cuál es el verdadero bien y no lo que mi sentimiento y mi tentación dice, no hubiéramos estado donde estamos hoy día. Entonces, este es el secreto grande. Entonces Rambam dice, este hombre se puede hacer, seguro que nosotros tenemos sentimientos, pero los sentimientos tienen que ser dirigidos por Dios, por el ¿cómo se llama? Por el camino verdadero. Yo, ¿cómo se llama? Tengo que tener amor. El amor es algo muy importante. Dios lo quiere, el amor al prójimo, el amor a tu esposa, pero no el amor a otros lugares que están prohibidos. Y si de repente se despierta en ti una tentación de amor a algo que está prohibido, por desgracia, muchas veces le gana a la mente, al entendimiento verdadero, cuál es el camino verdadero. Entonces seguro que sin amor este mundo no tiene, ¿cómo se llama? Es seco, no tiene valor, pero tiene que estar dirigido bien por el entendimiento, por la verdad. Tienes que tener amor a Dios, amor al prójimo, amor a la verdad. Entonces, cuando tú aprendes, entonces, ¿qué dice el Rambam acá? En este principio, un hombre puede desarrollarse tanto hasta como unirse su mente y tener tanta fuerza, tanto desarrollo, unirse a la mente hasta donde él puede, espiritual, divina, y recibir de Dios, tu mente tiene que ser el puente entre tú y Dios. Entonces por eso dice que es como un rey tan grande. Ajarka, idvak, entonces, ¿qué dice? Esta mente cuando se ha desarrollado con pureza, con verdad, en la búsqueda de la verdad verdadera, se une a lo que es como un tipo de ángel que es acá se llama Sejel Apoel, es como la mente que hace, es como en el Kusari se habla de esto, los filósofos hablan de esto, que es como, no sé cómo se dice bien en castellano, Julius, es como un ángel espiritual que es pura sabiduría, fuente de la sabiduría, y ella te une entre tú y Dios. Así habla el Rambam. Benetzal mimeno alava tzilud nichbada be'ele manevim. Y él llega a un nivel espiritual muy grande, y estos son los profetas. Bezoy anevua, bezoy ñana, uviur yesot ze u burió yarech meot. Pero empezar a explicar este principio a fondo va a tomar mucho tiempo. Hola. Entonces, Shalom Kalman, bienvenido. Tomar este principio, desarrollarlo y explicarlo bien, va a necesitar muchas introducción y muchas cosas. Entonces no lo voy a poder explicar más que esto. Ven a Kabanan la vi mofet al kol yesot meem uvion metziut al sagato lefiches deu klal החוכמות כולם, אבל אזכירים דרך סיפור בלבד, ומקרי התורה מעידים על זה. Entonces dice, el Rambam dice, no voy a poder explicar este principio con más profundidad, es un principio claro en la Torá, que toda la Torá se basa en la nevuá, en la profecía, que Dios da profecía a los hombres. Lo vimos desde el primer hombre, cuando él fue creado, ya Dios habló con él. Cuando Noé tiene que hacer el arca, Dios habla con él. Y Dios se revela al hombre y le dice qué tiene que hacer.
y al primer hombre le dijo el día que lo creó que era lo que esperaba de él y era el trabajo que tenía que hacer él. Entonces, esto está lleno de profecía. El Rambam me explica en otro lugar una diferencia entre la gente que no es estudiosa del pueblo de Israel, entre los filósofos y los sabios de Israel, sobre la profecía. ¿Qué dice el Rambam? Hay gente que piensa que la profecía le puede llegar a cualquier persona. No necesita preparación, no necesita desarrollo personal, no necesita un nivel espiritual bueno, ser una persona recta hasta lo máximo que él puede llegar, una persona buena. Sino, Dios quiere dar profecía a una persona, le da al que quiere. Eso piensa la gente simple, dice el Rambam, de nuestro pueblo y de otros pueblos. Que Dios le da profecía al que quiere. Hay otra idea, que es de los filósofos, que dicen... Buenas noches, Ramiro. Ah, señor Shmuel, tantos años. Bienvenido. Saludo de mis padres. Muchos saludos de mis padres. Muchas gracias. Bienvenido, Baruch Hashem. Qué bueno Amén, tenerlo acá. gracias. Muy bien. Entonces, seguimos y dice, los filósofos griegos decían, tú puedes llegar a un nivel de conexión con Dios y saber cosas por encima de la naturaleza que son como profecía, pero todo depende de ti. ¿Qué significa? Tú eres una persona que crece en sabiduría, crece, primer título, segundo título, doctor, profesor, y después nebuá, profeta. Ellos decían así, que todos podemos llegar a esto, depende de cuánto tú te perfeccionas mentalmente, sabiamente, tú adquieres más sabiduría hasta que llega a la unión con Dios. Y el Rambam dice, ¿y qué dice la Torá? Y los sabios de Israel, que recibieron la Torá y ellos entienden de la Torá. El punto medio. ¿Qué significa? Tú no vas a poder llegar a ser un profeta sin ser una persona realmente buena, recta, sabia, que ha llegado a refinarse al nivel más alto que puede llegar una persona. Era una persona con valores justos, una persona buena, recta, humilde, sabia, inteligente, sabia, que ha adquirido mucha sabiduría. Ha llegado a una refinación personal máxima, pero esto no asegura para nada que tú vas a ser un profeta. La profecía la da Dios, pero la da a la persona que ha trabajado consigo mismo y ha llegado a los niveles más altos, y Él si quiere la da. No algo que se le exige a Dios que llegue y que no depende de Dios, sino de tu trabajo personal. Tú una fuerza espiritual, ¿no? Dice el Rambam, para que una persona llegue a ser profeta, tiene que ser una persona realmente grande espiritualmente, muy sabia, desarrolló su capacidad mental al máximo que él puede, sus valores, se refinó espiritualmente con sus valores, los valores perfectos como una persona tiene que ser, humilde, recta, verdadera, paciente, generosa, todos los valores buenos. Y entonces, si Dios quiere y te va a dar profecía. No como la opinión de la gente simple, que al que quiere dé, si es una persona buena o mala no importa, Dios le da. O como los filósofos que decían, crece espiritualmente y va a llegar seguro. Esa es la opinión de nosotros. Como la explica el Rambam. Ese es todo el principio acá. Seguro el Rambam dice que para entender esto bien hay que estudiarlo profundo, pero en este libro quiere explicar en forma más resumida lo que son los principios de fe. ¿Qué otra cosa podríamos decir acá que yo quería recordar? Otra cosa que dice acá,
Una explicación también que se da, tú podrías decir, pero si encontramos en la Torá gente que habló con Dios, por ejemplo, Abimelech, no sé si se acuerdan, cuando él tomó a Sara y se le apareció Dios en el sueño y le dice a Abimelech, no vaya a tocar a esta mujer porque es casada y si tú la tocas va a morir. Y Abimelech le dijo, Dios, ¿cómo va a hacer esto? Yo pregunté si estaba casado o no. Yo me comporté bien. ¿Por qué me va a castigar por algo que yo no sabía? Dios le dice, por eso te vengo a advertir, déjala inmediatamente libre y pídele al esposo que es profeta que rece a mí y yo te voy a curar y a todo el castillo, a todo el reinado tuyo y no te va a pasar nada. Pero si no la deja inmediatamente o no le pide a él, va a morir. Es increíble que uno puede preguntar, no entiendo Dios, ¿por qué le dijiste a Abimelech cuando tomó a Sara por la fuerza? Pídele a él que rece porque él es profeta. Yo también soy profeta. Yo te estoy escuchando a ti, ¿o no? No, dice el Rambam, eso no es ser profeta. Una explicación que da el Rab Aviner, por ejemplo, llega el presidente del Estado y tú le das la mano y tú dices, mira, yo soy amigo del presidente del Estado. ¿Lo viste una vez? ¿Ya eres amigo y cercano al presidente del Estado? ¿Una vez te encontraste con él? No, no hay una relación tuya con él fija. El profeta es una persona, como vamos a ver cuando lleguemos en el Mesilat Yesharim a la Kedushá, una persona que está pegada constantemente, totalmente a Dios. Ese no es solo la capacidad de hablar y recibir algo de Dios. También el burro del Bilam vio cosas que ángeles y cosas así que el hombre no ve. Pero la profecía verdadera es un apego tremendo con Dios espiritualmente y también le lleva a un contacto directo, constante con Dios. Entonces, no es una cosa de una vez que pasó. También Bilam también escuchó a Dios. Y también él era un malvado y después murió por eso. Y también Labán, cuando estaba persiguiendo a Jacob, se le apareció Dios en el ensueño y le dijo, pobre de ti que le toque. Y le dice al otro día Labán a Jacob, si no fuera porque se me apareció tu Dios ayer, yo hubiera hecho cualquier cosa acá. Entonces, no lo hace a Labán. Puede una vez, pero no lo hace llegar a este nivel espiritual de cercanía constante y apego constante a Dios, que se refleja en esta constante de darle palabra. Una persona una vez puede recibir algo, pero que se llama Naví, profeta, que está a un nivel cercano a Dios, apegado a Dios, es otra cosa. Entonces Rambam dice, esto va a ocurrir realmente cuando uno llegó a un nivel espiritual muy alto, y ¿cómo se llama? Y es el nivel profeta. O sea, como dijimos antes, Abimelech habló con Dios, pero Dios le dijo, anda y pídele a él que rece por ti, porque él es profeta, no tú. Si tú no vas a pedir rezo, te vas a morir. Porque el profeta no es solo una cosa de una vez, una relación así, sino una cosa, apego a Dios tremendo. Y también viene el hablar con él después. Entonces así lo explica el Rambam esto. Otra cosa que dicen los sabios sobre la profecía es que el profeta, cuando tiene una profecía, tiene una seguridad tremenda de esta verdad. No es una cosa que está imaginando, que está escuchando voces o cosas así que podría ser una locura o imaginación. ¿Dónde vemos esto? Dice el Rambam, que la seguridad tremenda del profeta, de lo que está escuchando, que es verdad. En Abraham Avinu, por ejemplo. Abraham Avinu cuando Dios le dice, lleva a tu hijo a elevarlo como un sacrificio a Dios, ahora, si Abraham Avinu hubiera tenido la mínima duda de que está imaginando que esto es algo que tal vez viene de mi imaginación y no es verdadero, no lo hubiera hecho en su vida.
él con toda su esencia de la Gesed, que él es una de las fuentes de la Hasidut que nosotros decimos, él hubiera hecho eso con su hijo y su hijo lo hubiera recibido también, lo hubiera aceptado. Si él tuviera una duda que todo lo que está hablando de Abraham Avinu todo es falso, tampoco lo hubiera aceptado Isaac. Era toda esta realidad tan verdadera, tan certeza para ellos, que no cabía una duda. Entonces dice el Rambam que de ahí estudiamos la verdad que es para el profeta, que es 100% seguro lo que está sintiendo, lo que está viendo, lo que está viviendo, lo que está experimentando. Y después yo pensé que increíble, que es lo que le pasó al pueblo de Israel también. El pueblo de Israel en verdad le pasó lo mismo, yo creo, que a Abraham Avinu. Se pueden imaginar un pueblo entero que está esclavizado, que sabe la historia de su familia, pero está esclavizado, y de repente de un día para otro sale al desierto. ¿Qué hay en el desierto? Pero él se deja llevar por todo esto. 3 millones de personas salen al desierto, ven las maravillas en verdad. Y de repente en el monte Sinai, que es la para allá que nos toca ahora, Yitro, todo el pueblo de Israel experimenta esta verdad, que el Dios habla con el hombre y le entrega sabiduría y le dice un camino que tiene que seguir, y los 10 mandamientos. Y todo el pueblo, en ese momento, fue todo el pueblo de Israel profeta. Todos escuchamos la palabra de Dios y vivimos durante 40 años ¿quién puede vivir en el desierto? ¿Cómo puede existir algo así? Que nosotros 40 años vivimos del pan que venía del cielo. Y vivimos esta realidad y esta profecía y todo esto. ¿Y sabe lo que es eso? Esta verdad tan fuerte nos dio la fuerza para toda la generación recibir la Torá. Porque la Torá realmente es algo que si tú no hubieras vivido esta realidad, tú mismo, 100%, no hubieras tenido fuerza para recibir la Torá. La Torá te dice, cada 7 días tú tienes que dejar de hacer todo. Imagínate que yo te digo a ti, sin saber nada, tú tienes que dejar de cocinar en Shabbat, de prender fuego, de lavar, de sembrar, todo trabajo en el campo. No puedes, cocinar. 39 trabajos en Shabbat, una vez cada 7 días. Es una exigencia que ¿quién puede pararse en ella? Después te digo, tú tienes que tomar a un bebé de 8 días y hacerle circuncisión. ¿Tú estás loco? ¿Qué? Yo me acuerdo que estaba en la universidad, un profesor en la universidad me dijo, tú eres judío, ¿cierto? Sí. Y dime, ¿y ustedes siguen haciendo esta locura de hacerse circuncisión a los niños pequeños de 8 días? Yo le dije, sí, la verdad es que mi primo nació en Estados Unidos y allá le hicieron la circuncisión sin preguntarle al papá, porque ven que es tan sano que no le preguntaron al papá, y no era porque era judío, le hacen a todo. Lo que nosotros sabemos hace 2000 años, 3000 años atrás, hoy día lo saben los médicos en Estados Unidos, que le hacen circuncisión sin preguntar. Tomó 2000, 3000 años entender eso. Pero dime la verdad. La primera es cuando alguien te hubiera pedido, sin conocer la realidad de los médicos, sin conocer esta historia, alguien te hubiera dicho, la Torá dice que hay que circuncidar a tu hijo. ¿A qué edad? A los 8 días. Dime, ¿tú estás loco? ¿Qué padre hubiera hecho algo así? ¿Qué padre hubiera aceptado, qué familia hubiera aceptado vivir en este pueblo que cada 7 días tiene que dejar todo? Hoy día, con la electricidad, con todo lo que tenemos, no es problema, nos arreglamos súper bien en Shabbat. Este pueblo, este año, es el año sabático. ¿Qué significa el año sabático? Un año entero se llama Shemitah, que el pueblo de Israel tiene la obligación, prohibido trabajar la tierra, sembrar, cosechar sí, un poco. No se puede sembrar, no se puede trabajar la tierra un año entero. Un pueblo que es un pueblo agricultor. Todo ese año, dice Dios, confía en mí,
El sexto año te voy a dar mucha abundancia. El séptimo no va a trabajar nada de la tierra, pero tengo que comer pan, tengo que sembrar trigo, no me va a alcanzar. Prohibido. Todo este año entero no se trabaja la tierra. Es un Shabbat para la tierra, un año entero. ¿De dónde el pueblo de Israel iba a sacar la fuerza para poder hacer todo esto? Si no hubiera sido, yo pienso es casi igual lo que le pasó a Abraham Avinu. Si no hubiera sido que vieron una verdad tan clara, tan real, tú le puedes pedir a una persona que haga locura, pero a un pueblo entero que ellos se convenzan y empiecen a hacerlo. Y hay muchas otras mitzvot que tenemos que cumplir difíciles. Comer. Ya no puedes comer cualquier animal que quieras. Se pueden comer este animal y este animal. Pero yo quiero comer carne. Solo estos animales. Pezuña partida y rumiante. Solo eso. Pero antes de comerlo tienes que hacer shchita. No se puede matar así nomás. Y después tienes que salar la carne para que salga toda la sangre. Y después se puede comer. ¿Qué pueblo va a hacer algo así? ¿Qué va a hacer tal? Déjame comer tranquilo, no te metas en mis cosas. Yo quiero comer como yo quiero. Y te voy a decir otra cosa. Tú tienes que pensar en ciertas cosas. Hay cosas que están prohibido pensar. No desees la mujer de tu prójimo. No, ¿cómo se llama? Pienses más del otro. Hablar, no puedes hablar cualquier cosa que tú quieras. La shonará, cosas malas del prójimo no se puede hablar. Y hacer, hay muchas cosas que no robará, no hacer, no hará. No tomará, ¿cómo se llama? No tomará préstamo con intereses de los demás. No, tú tienes que saber qué pensar, lo que yo te permito, qué hablar, lo que yo te permito, lo que yo te hago. Déjame tranquilo, yo hago lo que yo quiero. Si este pueblo no hubiera visto esta realidad clara en su mente, no hubiera podido empezar el pueblo de Israel. Entonces realmente de acá vemos también todo el pueblo de Israel se basa en esta revelación increíble que tuvo, si no, no podría haber empezado. Es lo mismo que pasó con Abraham, que muestra que la profecía es tan verdadera, si no, no hubiera podido partir. Eso es más o menos lo que yo quería decir sobre este principio, que es el contacto que Dios revela al hombre, lo que Él desea, lo que Él quiere. Entonces el principio es esto. No sé si alguien quiere preguntar algo, y si no, seguimos con el principio séptimo, que es parecido, pero es otra cosa. Tenemos un poco de tiempo. La verdad que no, para el séptimo necesitamos media hora entera, yo creo. Yo voy a contar de qué se trata el séptimo y lo vamos a dejar para la próxima vez, si Dios quiere. El séptimo es también la profecía, pero es la profecía de... lo que dije antes, tal vez explicarlo un poco más. Los griegos, habían distintos pensamientos en los griegos. Lo que explica, por lo que yo he escuchado, es lo que explica el Rabbi Viner, que estudié con él. Él dice que hay griegos que no creen en la profecía, en el sentido de que Dios te ordena y está interesado en que tú tienes que hacer. Pero hay otros sabios griegos que sí. Y ellos son los que decían que depende de tu desarrollo espiritual hasta que puedas llegar a un nivel como profeta. Pero ellos no creen en verdad que Dios le importa algo de ti, que Dios está interesado en ti y enseñarte cuál es el camino verdadero. Entonces hay distintos tipos de griegos. Cuando dije esto de que hay unos que creen que con tu estudio personal tú vas a llegar al final a la profecía, no son todos. Hay algunos que no creen en eso, en que hay una relación entre Dios y el hombre. Los que creen que hay Dios. Entonces eso es una cosa que es bueno explicar. Y entonces el séptimo principio dice, que lo vamos a estudiar si Dios quiere la próxima semana, el séptimo principio habla de la profecía de Moshe Rabbeinu, que en la Torah está escrito Lo Kam que Moshe, y no se levantó como Moshe. ¿Qué significa esto, que no se levantó como Moshe? No hubo un profeta como Moshe,
y no va a haber nunca un profeta como Moshe. No como Moshe. Ese otro principio de fe, es creer así. Es creer que Moshe Rabbeinu, como va a explicar el Rambam en este principio, lo que nosotros nombramos a Moshe Rabbeinu como profeta es porque no tenemos otro nombre para describir esto. Pero dice el Rambam, la relación de Moshe Rabbeinu con un profeta es como la relación de nosotros con un profeta. La distancia que hay entre yo y un profeta es la distancia que hay entre un profeta y Moshe Rabbeinu. Es la profecía de Moshe Rabbeinu, que está en otro nivel totalmente. Y una de las importancias de esto, ustedes saben que dice el Rambam, en el tiempo de mesiánico va a volver la profecía, como había. Se cuenta en el Talmud que habían en Israel 600.000 profetas y 600.000 profetisas. En el tiempo del templo llegó a haber una cantidad tremenda de profetas. Había profetas que recibían. Pero, ¿y dónde están escritos? Dice, los sabios, se escribió la profecía que era para las distintas generaciones, no para el momento. Las profecías del momento no se escribieron. O sea, porque esta realidad, esta verdad, realmente cuando uno se desarrolla espiritualmente y Dios quiere esta relación con el hombre, hay bastante. Y hubo, uno estudia en la Biblia y hay grupos que estudian cómo llegar a la profecía. Como tú estudias ahora Mesilat Yesharim, cómo llegar a la Kedusha. También había en ese tiempo, pero cuenta, ¿y cuándo terminó esto? Dijeron los sabios que pidieron, porque para que haya equilibrio en la creación, tiene que haber una fuerza en contra. Porque si hay una fuerza de pureza muy grande y no hay en contra, no va a haber libre albedrío. Entonces, frente a la, profecía, había la idolatría, una fuerza muy fuerte de impureza, que ellos tenían también fuerza, como Bilam. Nosotros vemos con Bilam que él podía hablar con Dios, pero se basaba en la impureza. Y dicen, como había Moshe Rabbeinu en el pueblo de Israel, había Bilam en el otro pueblo, para que haya un equilibrio. Y puede haber un problema de que elegir, se ve este parejo con este. Entonces, si hay una fuerza muy grande por el lado positivo, entonces no va a haber libre albedrío, tiene que haber todo el tiempo. Entonces dijeron los sabios que en una época pidieron a Dios, suplicaron a Dios que la fuerza de la idolatría era demasiado fuerte, que se anulara. Y en ese tiempo también se perdió la profecía, para que siga el equilibrio. Lo que quedó, que es verdad, es Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh, dice el Rambam, es el nivel más bajo de profecía. ¿Qué significa Ruach HaKodesh? ¿Qué es lo que nos trae el Mesilat Yesharim? El nivel más alto que tú puedes llegar al final, Ruach HaKodesh. ¿Qué es lo que es Ruach HaKodesh? Es un entendimiento sobrenatural de las cosas, que tú tienes revelaciones, como se cuenta en muchos de nuestros sabios en todo el tiempo, que tenían, o como Abraham Avinu, tenía revelaciones de ángeles. Son revelaciones sobrenaturales que se le da a la persona. El gran Rebe, que te puede ver y te puede decir qué hiciste ayer, o cuál es tu misión en este mundo. Y él puede conocer como haría Kadosh, puede conocer cuál es tu alma, qué hiciste en otro tiempo. Entonces, eso sí quedó, pero la profecía se terminó por mientras. Pero todos los sabios hablan que cuando llegue el Mesías va a volver la profecía. Y increíble que dice el Rambam, y el Mesías va a ser un rey, carne y hueso, que viene a la descendencia del rey David, y va a ser más sabio que el rey Salomón, que Dios lo bendijo, que era profeta también, que va a ser más sabio que el rey Salomón, y cercano a la profecía de Moshe Rabbeinu. O sea, ni siquiera el Mesías. Lo cam que Moshe es un principio, que el que vamos a ver la próxima semana, si Dios quiere, que no hay, no hubo. ¿Y por qué es tan importante esto? Dicen los sabios, una de las aplicaciones, ¿por qué este principio es tan importante? Y no es otra cosa de, mira, era un profeta más grande. Porque esto es una cosa que le da a la Torá la eternidad. Porque Dios, cuando reveló su verdad, fue una verdad
tan alta y que no va a cambiar. Entonces, no hay un profeta que pueda llegar a ese nivel, que pueda decir, mira, Dios me escogió para cambiar cosas acá. Entonces, una de las explicaciones por qué es tan importante este principio, porque nadie llegó a una cercanía con Dios, por ejemplo, los otros profetas. Nunca recibieron leyes. La unión con ellos era de advertir al pueblo, de fortalecer al pueblo, pero nunca recibieron Torá. La Torá nuestra, que dice, no agregarás algo, no cambiarás algo, ni siquiera un profeta puede hacerlo. El único que recibió leyes para cumplir para todo el pueblo fue Moshe Rabbeinu. Y esa profecía nadie la alcanzó. Entonces, y hay niveles de profecía. Tal vez para terminar, creo que conté esto la última vez o hace unas 2 semanas. Moshe, cuando Abraham vino, reza por, ¿cómo se llama? Recibe a los ángeles. Y Dios manda a los ángeles ahora a destruir Sodoma y Gomorra por los pecados que tenían allá. Y Dios dice, ¿cómo no voy a revelarle esta verdad, esto que voy a hacer a Abraham Avinu? Si él va a ser el padre de pueblos. Entonces, un sabio grande que se llama Hatán Sofer dice, ¿qué significa que Dios está diciendo, cómo no voy a decir esto a Abraham Avinu? Como que se está disculpando. Entonces dice acá el Hatán Sofer, ¿qué quiere enseñarnos acá Dios? Que Abraham Avinu en verdad no estaba en este nivel para recibir esta profecía. Y aún así se la reveló y Abraham Avinu rezó por el pueblo, por el Sodoma y Gomorra. Pero, ¿por qué? ¿Y por qué se la reveló entonces si no era su nivel? Era otro nivel de profecía, dice el Hatán Sofer. Como él estaba todo el tiempo ocupado en mis criaturas para enseñarle el camino verdadero, por eso no llegó a niveles espirituales más altos para llegar a otro nivel de profecía, y por eso se lo revelo. Porque él, por estar tan ocupado con mis criaturas para enseñarle el camino verdadero, no tuvo tiempo para elevarse más, y por eso aún así se lo voy a dar. De ahí vemos que hay niveles y niveles y niveles de profecía. Y en el nivel de Moshe Rabbeinu, entonces, como dijimos, no hay otro que entró. Ni siquiera el Mesías va a llegar allá. Va a estar cerca Moshe Rabbeinu. Todo eso es la primera parte del, ¿cómo se llama? De los principios de fe del Rambam. Vamos a